Estamos aquí, en Memorial Arte Funerario, para acompañarte y ayudarte a realizar juntos el último y más importante de los homenajes a la vida de un ser querido. Te esperamos para acompañarte. Bueno, el día 26 de abril pasado, hace casi un mes, a estos números, a esta fecha, yo saludaba con mucho gusto y con mucho agrado a un amigo que es muy importante en nuestra familia porque es el veterinario de la familia, de nuestra familia. Atiende todas nuestras mascotas desde ya hace años. Saludaba a él, a su familia, agradecía el trabajo que hacen en su profesión y desde ese momento le prometí una entrevista para poder conocer de cerca, de bocas de un profesional en la materia, de un veterinario de primera línea en nuestra ciudad, qué es el ser médico de animales, ¿no? Así que, un gustazo grande recibirte en Arquitectos Sociales. Vos siempre estás cuando te necesitamos y, bueno, esta vez te invitamos a participar del proyecto y tuvimos tu sí. Sí, por supuesto, la verdad que un honor. Por favor, un gusto grande. Ezequiel viene de una familia de Arquitectos Sociales, allá de Plaza San Francisco. Era el que vivía al lado de la escuela y llegaba siempre tarde. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero ya soy más. Si habrás llevado facturas de la escuela para componerla. Sí, siempre mi vieja la ponía en la mochila porque si no... Para repartir un poco. Exactamente. ¿Cómo andamos ese? Así que el día 26 fue el Día Internacional del Veterinario. Exactamente. Celebración mundial. Celebración mundial. Pero tenemos otra acá, me decías. El 6 de agosto. El 6 de agosto se celebra el Día Nacional tanto del veterinario como del ingeniero agrónomo. Ah, bien, fantástico, fantástico. Guarda relación con la fundación de la Facultad de Veterinaria y Agronomía en Esperanza. Es toda una institución, pero consagrada a nivel nacional, Esperanza, sí, ¿no? Sí. Es increíble el peso que tiene. Una de las primeras. De las primeras del país. Sí. Qué bueno. Nosotros siempre arrancamos en Proyectos Arquitectos Sociales por la niñez, por el camino que hemos recorrido. Tratamos de hacerlo en pocos minutos. Hay todo un recorrido de camino, así. ¿Ya cuánto hace que ejerces? Y yo desde el 2008. Desde el 2008 también. Pero ahí tenés todo un tema atrás, donde trabajaste, te formaste. ¿Cómo fue tu recorrido de vida? Sí, a ver, yo siempre estuve relacionado, yo nací acá en San Francisco, me crié en Plaza San Francisco, cuando en esos tiempos Plaza todavía era una colonia tambera. Agrícola, claro. Digamos, muchos tambos. Claro, estaba rodeada de tambos. Mis compañeros de primaria en realidad eran todos hijos de tamberos, de puesteros. La colonia. La colonia nuestra. Exactamente. Y bueno, siempre muy allegado al campo. Mis viejos siempre tuvieron trabajos relacionados con el ámbito rural, de puesteros, de tamberos, hasta que, bueno, después se mudaron a Plaza, adquirió una panadería y, bueno, a partir de ahí uno se relaciona un poco con ese ambiente. Bien. Ya en el pueblo. Ya en el pueblo, sí. Ya, igual después mis viejos volvieron al campo. Yo me quedé ahí en el pueblo haciendo trabajo en una fundición de aluminio. Fuiste colega. Exactamente. Y también un taller de herrería ahí. Bien. En esa época, bueno, había que ayudar un poco a los viejos a sostenerse en realidad y tratar de no demandarles. Entonces, bueno, la idea era un poco ir buscando esos trabajitos para que... Ayudando un poco. Exactamente. Así que fuiste fundidor, así que fuiste moldeador. Alcancé a moldear. ¿Y el deporte de paleta de tierra también? ¿La paleta de tierra? Sí.
Ese era el estado, ¿eh? Sí, y aparte me lo guardaban siempre para los sábados. ¿Viste? Ay, qué lindo, ¿eh? Como para cerrar. Cuando terminas eso te pago, eso es más. Es que era así, era un poco el incentivo para llegar, Claro, que si llegue el pago. terminaba sin ganas de salir. No, se hablé mucho durante años mi familia hizo fundición de aluminio. Pero 11 aluminio sobre todo, pero qué manera, qué trabajo lindo, porque vos ves salir de la tierra, ves salir una pieza. Es hermoso, es medio mágico el tema, el proceso, pero Hay que darle, hay que sacrificar. es duro, es duro. Por eso hoy no hay chicos que quieran hacer fundición. Es un oficio que se va perdiendo, ¿no? Porque nadie quiere saber nada del tema de fundición, de bronce, de aluminio, un tema. Y lo que pasa es sobre todo ahí la temporada de verano era una cuestión importante. Ahí se manejaban, la única que quedaba, y sobre todo en esos tiempos, era bueno manejar horarios de madrugada, como para que todo sea un poquito más ameno, porque si no era algo inhumano. Sí, así es insoportable estar afuera. Y en el invierno con frío, salís del horno a 700 grados y te retiras 2 pasos, el frío es un tema. Sí. Es un tema. Es muy sacrificado. Es un tema. Cuando yo estaba en ese trabajo y que volví a casa y me juntaba con mi viejo, es decir, mi viejo siempre tuvo trabajos en el campo y trabajos duros, claro, y en el campo, y que bueno, es un ámbito también bastante sacrificado, porque aparte de lo que tiene que ver con el campo, intemperie es 24/7 los 365 días. Entonces, bueno, es decir, es como que en cierta forma me decía, ¿viste cómo es? Es un poco así la vida. Estudiar. Ponerle fichera. Y que en realidad, bueno, fueron por ahí esas palabras las que en cierto modo siempre me ayudaron a. Bien. Yo, como te decía recién, mis viejos siempre trabajos relacionados al ámbito rural. Claro. No de propietario ni de terrateniente, sino que al contrario, de empleados, de laburantes. Medieros. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, tener la posibilidad de que mi viejo con su realidad me puedan brindar la posibilidad de un estudio y la posibilidad de hoy por hoy ser profesional era logro. Y para mí era una cuestión de no desaprovecharlo. Porque, digamos, en mi cabeza, digamos, siempre estuvo presente el esfuerzo que ellos hacían para que yo esté no podía jugar. Entonces, bueno, siempre por ahí, a lo mejor un poco por la autoexigencia o lo que fuere, pero bueno, siempre en pos. Por supuesto que estudié algo y hoy por hoy vivo de algo que me apasiona, que me gusta. Agradezco, no dejo de agradecer a ellos la posibilidad todos los días. Claro, bueno, es decir, una forma de valorar su esfuerzo era cumplir en tiempo y forma con mi obligación. Con tu obligación de estudiar. Sí. Bueno, mal no salió porque... Ahí te recibiste y lo hicimos y acá está. Acá estás ya con casi 20 años ya de oficio de profesión en la espalda. Sí. ¿Cómo es que llegaste? ¿Qué fue lo que te dijo adentro del tuyo? Che, es por acá, es con los animales. Bueno, en primer término, siempre la relación cercana que tuve de acuerdo a cómo viví con mi viejo, ¿no es cierto? Siempre relacionado al campo, ¿viste? Siempre relacionado, y en la parte del campo lo que tenía que ver con tambo, con el manejo de animales. Bien. Es más, yo cuando empiezo a estudiar en la facultad, una de las primeras materias era anatomía, y en anatomía la anatomía nosotros nos la presentaron con un modelo de estudio que era el equino, el caballo. Ah, bien. Y a partir del caballo nosotros aplicábamos la anatomía a las distintas especies. Bien. A las distintas especies domésticas, ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo por mi relación con el campo hablé con la profesora y le dije, yo no quiero estudiar como modelo de caballo, yo quiero estudiar la vaca. Bien. Entonces yo tuve que rendir un examen de anatomía aparte porque mi modelo de estudio era la vaca. Era otro. Exactamente. Pregunta una estupidez, una cosa disparatada. Eso varía muchísimo de un otro. Hay patrones generales. Bien. Y hay justamente diferencias particulares. Muy particular que de cada especie. Exactamente. Como por ahí el equino es un poco la especie más que
¿quién diría? ¿Cómo te lo explico? Es una especie como más... ¿Evolucionada? No sé si evolucionada, sino como más estándar, por decirlo. Más estándar. Porque en la parte del aparato digestivo tiene un solo estómago, y es herbívoro, cosa que ¿La vaca tiene dos estómagos? Tiene 4. 4. ¿Me explico? Y no es... El caballo tiene un solo estómago y es herbívoro, no es... Bien. Por lo general el omnívoro. El monogástrico tiende a ser o omnívoro o carnívoro. Los herbívoros tienden a tener un estómago compartimentado o un multiestómago debido a que la digestión se da por fermentación. Bien. Entonces justamente por esas características del caballo es que nosotros lo teníamos como modelo. Bien, mira. Entonces yo había pedido la vaca porque como yo venía del campo con mi viejo y yo quería hacer vacas. Yo iba a hacer vacas, qué sé yo. Tercer año, que ya más entrado en la carrera, con más conocimiento, mi viejo con el campo, con un tambito chiquito, yo, digamos, hacía las veces de asesorarlo, de tactar, de inseminar. Sí. No podíamos trabajar junto con mi viejo por diferencias de criterios. ¿Tiene su sabiduría? Sí. La ciencia. No, aparte, no solo la sabiduría, sino que son los años y así, yo siempre lo hice así. Pero sí, anda a cambiar para ahí. El libreto. Tal es así que las únicas vacas que con las que tuve contacto una vez en la carrera y después de la carrera fueron con las vacas de mi viejo, con las vacas de la facultad y después nunca más. Mira, que era tu proyecto inicial iba a ser las vacas por ahí. No, nada. Bien. Yo cuando era chico, el primer veterinario que conocí fue en el campo, mi tío acá bajando de frontera, cuando estaban mis tíos, el veterinario atendía las vacas, caballos. Che, todo. Yo no me acuerdo, pero te lo juro, no recuerdo haber visto un veterinario de perritos, gatitos. Ya tenía perros toda mi vida, en familia. Sí. Pero no se me ocurría yo un perrito veterinario. Tenía ciclos naturales, moría y... Sí, aparte, es como que aparecen después, yo le estoy hablando... No, a ver, sobre todo en esta parte del país, en este lugar, por supuesto que en zonas de ciudades grandes, la clínica de pequeños animales y de mascotas ya, digamos, tiene más años en vigencia, pero en este lugar, incluso, yo como te decía, en Plaza vivía al lado de una veterinaria que el colega lo que hacía era pura y exclusivamente producción, atención de bovinos, ¿sí? Y cuando le tocaba ir al campo a ver las vacas y había un perrito que no estaba bien y sacaba un poco de lo que le hacían las vacas y fíjate, y ahí iba a andar y esa era la forma y el ya está, sabía. Así iba. Sí, Bobby arrancaba y si no, cambia. Sí, yo creo que hubo no te puedo ser específico en tiempo, en años, en fecha, pero hubo un cambio en las formas de encarar la salida laboral de la profesión cuando a los veterinarios dentro de la facultad nos dividieron como produccionistas, es decir, abocados a la parte productiva, como veterinarios médicos o justamente abocados a todo lo que es la parte clínica y a lo que tiene que ver con las enfermedades que puedan acosar a las diferentes especies. Y después con una parte por ahí menos ocupadas por nosotros los colegas, pero no menos importante, que la parte de salud pública. ¿En veterinarios? Sí, nosotros que yo incluso eso lo descubrí los últimos años de cursar, en donde es impresionante la injerencia de la profesión en todo lo que tiene que ver el ámbito de la salud pública, ¿no es cierto? Desde los controles bromatológicos en la industria lechera, en la industria carnicera. Una dieta importantísima que afecta al consumo de la gente, ¿no? Exactamente, porque en definitiva, ¿quién mejor que el veterinario para entender la manera y las formas de transmisión de lo que pueden llegar a ser enfermedades que uno puede adquirir a través de los subproductos animales, como es la carne, como es el huevo, como es la leche? Entonces, en realidad, es una parte que, como te digo, por ahí es bastante, en definitiva, en sí, cuando yo cursaba, de la masa de colegas que estábamos en ese momento, los menos eran los que elegían la parte de salud pública. De salud pública, mira.
La veían venir. Los demás nos inclinábamos a la parte clínica o a la parte productiva. Bien. Y los menos quedaban ahí en seguro. Y en realidad, si uno después con los años va entendiendo de que... Ya que es importantísimo. Sí. Claro que sí, es importante. Mira, hablaste de enfermedades recientes, de los bichos. ¿Todas son transmisibles la condición humana, el ser humano? No todas. Es decir, hay enfermedades que son específicas de cada especie. De cada especie y no nos afectan. Y no nos van a afectar a nosotros. Perfecto. Y hay sí enfermedades de transmisión, hay zoonosis que se llama, que digamos pueden ser de transmisión directa, es decir, el animal en pie, el animal vivo hacia nosotros, o enfermedades que se pueden transmitir a través de los subproductos alimenticios, el consumo de carne, lácteos, huevo, también, exactamente, el pollo. Sí. En todo ambiente productivo que está relacionado justamente a la producción rural y a la producción de alimentos, yo creo que si bien la labor del veterinario como agente, asesor, productor, para que justamente esa producción, enfocándola como un negocio, digamos, como es necesaria, porque toda producción debe ser rentable, pero en esos casos te diría obligatorio, en cierta manera, el asesoramiento de un veterinario por el tema de control de este tipo de cuestiones que estamos hablando. Es importantísimo, no es solo que la producción, nosotros necesitamos tener una alta cantidad de alimentos. Tenemos que tener alimentos aceptables, consumibles y seguros. ¿Me explico? Claro. Entonces el rol del veterinario en esa instancia es tanto en el ambiente productivo como en el ambiente de control sanitario. De control sanitario, sí, después la postproducción. Exacto. ¿Qué tema, no? Porque a veces se nos van esos detalles. Yo soy uno de los tantos que me encanta comprar salame en la colonia, a los muchachos les encantamos. En la colonia nuestra traemos las carneadas y estoy seguro que le ponen toda la onda para hacerlo más sano posible, pero a veces se te puede filtrar. Se escapa. Lo que pasa es que, digamos, justamente es ahí donde está la función del veterinario, en esa parte de la producción o de la postproducción, que está relacionada con el tema del control. Todo tiene que ver con controles. Es decir, ¿para qué el control? El control no tiene que ver con una cuestión cuantitativa, como te decía recién, no es cuanto más leche y cuanto más carne, es una cuestión de control de calidad, para que al resto de las personas nos lleguen productos de calidad seguros. Seguro, fundamentalmente seguro. Yo más de una vez he caído con Camila, con Adriana, con los chicos, desesperados con los perritos nuestros, con las mascotas nuestras, y siempre nos venimos charlando en el auto, preguntando ¿cómo hacen ustedes para, cuando cae el dueño del perrito, la perrita, el gato, angustiado, mirá, este perro está mal, duele algo, el perro no habla, y vos no sabés ni siquiera cómo explicarle al médico qué es lo que tiene, los síntomas, ¿cómo hacen? ¿Qué es lo que te orienta en ese caso? Porque decía, tocás, es tal cosa. Sí, a ver, sin duda que el abordaje del paciente a nivel de la clínica, en el caso mío que hago clínica de animales, es muy cercano al abordaje que puede hacer un médico de su paciente. ¿Por qué? Porque justamente lo que uno hace es clínica. La clínica está relacionada con un conjunto de signos o síntomas que uno puede ver o puede apreciar en el paciente a través de la evaluación de las constantes fisiológicas, del estado general. Y la otra parte importante, muy importante del diagnóstico, está relacionada con los tutores. Es decir, por supuesto que mi paciente no habla. Hablas vos. Y a veces no sabés ni qué decir el animal. Mira, pasado, es mucho más sencillo para nosotros saber que vos no sabés qué decirme qué es lo que le pasa, porque en realidad yo no necesito que vos me digas qué es lo que le pasa. Yo lo que necesito es que vos me cuentes cómo es tu animal y qué hace, qué es lo que sucedió para que vos me lo traigas. Para tener en cuenta. ¿Qué es lo que vos viste? Yo sé que mi mascota está contenta, yo sé que él es así, y ahora no come, bueno, un porcentaje muy importante de nuestro diagnóstico tiene que ver con lo que a nosotros nos cuentan los tutores.
Y no tiene mucho sentido de que vos a mí me ocultes información, porque en realidad la estás ocultando a tu compañerito, exactamente. Sí. Yo, aparte de tener ciertos indicios, a través de la revisación o del examen clínico, yo necesito de lo que vos me cuentes. Qué es lo que hizo, comió, no comió, qué come, cuánto come, sale a pasear, no sale a pasear, lo bañás, no lo bañás. Es decir, y no tienen que ver con preguntas que, en definitiva, que mucha gente uno lo entiende, el miedo es a que uno, desde el punto de vista del veterinario, pueda llegar a juzgar o prejuzgar sus acciones o su accionar. No, el motivo de la consulta es pura y exclusivamente, o de las preguntas en consulta es pura y exclusivamente para hacerme información, porque si yo le pregunto al perro no me va a responder. Entonces te lo tengo que responder, te lo tengo que preguntar a vos. Vos tenés que ser lo más honesto posible conmigo, porque yo no estoy en esta instancia, en esta situación para retarte, o para indicarte, o para hacerte un análisis moral de tu comportamiento. De alguna manera, claro. Es decir, yo lo que necesito que vos seas lo más honesto posible para que a mí esas respuestas me sirvan a orientar mi vida. Bien, perfecto. Nada más que eso. En este momento, viste que es particular, muy particular, y por experiencia sabemos que a veces te lleva un animalito, internaciones, medicamentos, tratamientos de imágenes, un montón de cosas. ¿Te ha afectado tu profesión? Sí. Me estaba hablando de sostener poder sostener hoy por hoy. Vos me tuviste que aguantar a mí en un momento un tiempo largo para poder, porque era una situación compleja. Sí, es decir, es un poco el desafío que nosotros tenemos día a día y que por ahí cuando nos juntamos entre colegas y observamos por ahí el proceder de los médicos, que digamos, ellos tienen una forma de trabajar mucho más simple por el hecho de que, bueno, vos vas al médico y el médico va a pedir y va a contar con sus herramientas de trabajo porque detrás hay una obra social, hay un aparato de contención en salud que a las personas hace que justamente podamos tener acceso. Lo ideal sería que fuera igual para todos, que podamos gozar de un servicio de salud gratuito. Exactamente. Sin la necesidad de tanto negociado por detrás. Bueno, nosotros en realidad muchas veces, como yo te decía recién, nuestras herramientas son la clínica general, la anamnesis, la reseña, las preguntas que nosotros intercambiamos con los tutores y por supuesto todo lo que tiene que ver con análisis complementario, ya sea de chequeo sanguíneo, de análisis de imágenes, y que en realidad nosotros estamos lejísimos de tener un servicio que a la gente le garantice que pueda contar con eso sin que todo sea demasiado oneroso, sin que todo signifique un compromiso económico grande. Lamentablemente, sí, nosotros necesitamos recurrir a esas herramientas para hacer nuestro diagnóstico lo más certero posible y lamentablemente todo eso tiene un costo. Y muchas veces hay que empezar a achicarse de uno o de otro lado, justamente tratando de, en primer momento, resguardar la salud del animal y de esa manera tratar de ayudar a los tutores a que todo se pueda lograr, porque en realidad lo que uno hace, más allá de que por supuesto trabaja pensando en el tutor, yo me debo a mi paciente y mi paciente son los más el alma ese animalito lo ha puesto en tus manos. ¿Qué piensas de la eutanasia? Una vez charlamos filosóficamente de tu profesión, es muy interesante la reflexión que hiciste y me quedé la eutanasia. ¿Cuál es tu opinión profesional? A ver, la eutanasia para nosotros no deja de ser una salida terapéutica. Bien. ¿Me explico? Porque llega un momento en los cuales los recursos no alcanzan. No es que no alcanzan porque no están o porque uno no llegue con eso, sino porque la condición patológica hace de que no haya demasiado más para hacer o para intentar. Y lo mejor que uno puede hacer es evitar el padecimiento y la agonía de un ser querido, es decir, pensarlo desde el punto de vista, y yo por ahí lo repito siempre, y cada vez que me toca proceder de esa manera, es decir, pensar
digamos, ¿con qué recuerdo nos queremos quedar de nuestro amigo, de nuestro compañero? Porque la verdad que convivir o compartir un momento de sufrimiento, padecimiento, agonía con un ser así, después es difícil de que eso se borre de tu cabeza. ¿Me explico? Entonces por ahí, muy doloroso. Claro, si bien es un tema difícil de abordar siempre, incluso cuando llega el momento de... Yo particularmente lo planteo como una decisión a tomar, no como decir, bueno, llegamos hasta acá, hay que hacerlo o hay que hacerlo. Es decir, la decisión siempre la van a tener los tutores, claro, siempre en manos de los tutores. Uno lo que plantea es justamente esto, es decir, con qué imagen nos queremos quedar. Perfecto. Estar tranquilo de que en realidad es una circunstancia en que nos obliga a esa elección, y que no es una elección mal tomada, uno no tiene por qué cargar con culpa sobre eso, al contrario, tiene que buscar el alivio en esa decisión, no solo el alivio propio, sino en realidad el alivio que estaba necesitando la criatura. Compartimos totalmente tu criterio, y cuando nos tocó, lo hicimos con mucha tranquilidad, y un acompañamiento de la contención tuya fue espectacular. Es que no queda todo ahí en el procedimiento. A nosotros nos toca justamente trabajar con mascotas, con seres que están muy, muy relacionados, muy cercanos a la familia en sí. Y no es, en estos casos, no es uno más siempre, al contrario, te digo uno más como número, sino que al contrario, es uno más como miembro, como integrante. Entonces, por favor, sí. Lo que genera de la misma manera que ellos están el tiempo que estén con nosotros, compartiendo momentos alegres, divertidos, recuerdos, bueno, uno lo que intenta en esos momentos es que la gente se acuerde de todo eso para que les sea más fácil transitar este momento que les toca pasar con Así es. Compañeros. Así es. Ese estaría para charlar toda la tarde, tomar un tinto juntos, brindar. Pero tenés la pantalla Canal 4 para hacer una reflexión, como médico veterinario, como vecino de la comunidad. Sí, nada, es decir, yo creo que, y considero mucho a la gente que convive y mantiene vínculos con estos individuos que son los animales, ¿no es cierto? Yo considero que somos la gente que nos relacionamos con las personas, con los animales de una u otra manera. Estamos como por ahí más abiertos a las relaciones, somos más tolerantes, somos más, en cierta forma, empáticos. Claro que sí. Porque justamente estar o relacionarse o comprender o entender a un ser que no se expresa de la manera que nos expresamos nosotros, y llegar al punto en el cual uno entiende, comprende o algo saca de todo su comportamiento, hace de que seguramente esa persona tenga un nivel empático, un nivel de relación social, sí. Digamos, mucho más amplio que por ahí dice que no, ¿no es cierto? A ver, esto no hay nada con la gente que no relaciona, ni mucho menos, pero sí me parece que el nivel de humanidad, digamos, que uno maneja, por ahí sea la forma que nos comunicamos. Claro. Nos contactamos con los animales, nos define un poco como... Claro, exactamente. Sí, claro que sí, así como dice, de la manera en que uno trata a los animales. Sí, realmente. Habla mucho de cómo es. De cómo son. Ese, un gustazo. Ariel, gracias. Un gustazo. Cuídate.